Tercer segmento, llegamos a la tercera parte de esta lección del curso bíblico a las puertas del cielo, y esta lección se llama tribulación y persecución. Y vamos a la pregunta número 9, pero primero quiero leer de el evangelismo del testimonio de Jesús, página 512. Dice: la obra pronto ha de terminar. Los miembros de la iglesia militante que han demostrado ser fieles integrarán la iglesia triunfante. Esta pregunta número 9 es acerca de la iglesia triunfante. Vamos a leerla. Dice la pregunta número 9. Perdón, ya la localizo aquí. ¿Cuándo se desatará la persecución contra los adventistas del séptimo día que permanezcan fieles a Jesús? Acabamos de leer que los que integrarán la iglesia triunfante serán los adventistas del séptimo día que permanezcan fieles, leales a Dios, a Jesús, dentro de la iglesia, dentro de esta iglesia. El diablo ahora está sacando una enorme cantidad de movimientos y de grupos y de iglesias a nivel mundial que se han desprendido, y de familias y de personas que se han desprendido y se han desvinculado de la iglesia, de esta iglesia, contradiciendo las palabras de Jesús que dicen que esta iglesia no será destruida por Satanás. En Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra esta iglesia. Y yo le creo a Jesús. Pues bien, aquellos que dentro de la iglesia hayan permanecido fieles a Dios, a su conciencia, a la Biblia, a la ley de Dios, al testimonio de Jesús, aquellos que hayan permanecido fieles, para ellos específicamente y contra ellos habrá una gran persecución, y habrá persecución dentro de la misma iglesia. Y yo escribí un libro acerca de esto. Si tú quieres, envíame un correo o un mensaje pidiéndome el manuscrito de este libro. Aquí me puedes contactar y yo te enviaré el manuscrito de este libro. El libro se titula Jesús desenmascara los jesuitas. Así se titula el libro. Y habrá una gran persecución dentro de la iglesia. La palabra es ¿cuándo? Vamos a voltear aquí la hojita por el otro lado y vamos a leer la respuesta que nos da el testimonio de Jesús. Esto lo encontramos en el manuscrito 15 de 1896, en la página 14 y 15, pero también en Manuscript Releases, el volumen 5, página 78, párrafo 2 en inglés. Y dice: ellos están colocando en un falso día de reposo honores divinos. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes cambiaron el sábado por el domingo? Muy bien, el sistema católico romano cambió el sábado, el día del Señor, por el domingo, y ahora dicen que ese es el nuevo día del Señor. Y lamentablemente, los jesuitas infiltraron los seminarios protestantes y a los futuros pastores
que salen de esos seminarios enseñados por profesores jesuitas disfrazados de evangélicos, les queda tatuado aquí en su mente que el nuevo día del Señor es el domingo, que porque Jesús resucitó en ese día, y manipulan varios textos del Nuevo Testamento para demostrar que el sábado está abolido. Pues bien, tanto los católicos como los protestantes son los que están haciendo esta campaña mundial contra el Día del Señor. Muy bien, vuelvo y lo leo. Ellos están colocando en un falso día de reposo honores divinos. Y cuando esto sea hecho completamente, la persecución se desatará sobre aquellos que observen el sábado que Dios dio en el Edén como un memorial de su poder creativo. Finalmente habrá un decreto dominical y ese es el punto de partida específicamente que destacan el capítulo 13 de Apocalipsis, explicado y revelado en el testimonio de Jesús, más detalladamente en el testimonio de Jesús. Y cuando eso se realice, cuando salga ese decreto dominical, que en realidad es un proceso que se llama las leyes dominicales, la persecución irá aumentando y aumentando y aumentando contra los hijos de Dios que nos mantenemos fieles a los 10 mandamientos de la ley de Dios, que nos mantenemos fieles a nuestra conciencia, a la palabra de Dios, al testimonio de Jesús. Muy bien, vamos para la pregunta número 10. ¿Por qué se gloriaba el apóstol Pablo? Segunda de Tesalonicenses 1:4. Respuesta: por la fe y la paciencia de los tesalonicenses al padecer tribulaciones y persecuciones. Esto es algo que en la mente carnal, en el corazón no regenerado, es inaceptable. ¿Cómo yo me voy a gozar y me voy a gloriar y me voy a alegrar por las tribulaciones y las persecuciones de otros? Vamos a leerlo y vamos a entender. Busca Segunda de Tesalonicenses 1:4 y dice de la siguiente manera, Colosenses, Tesalonicenses, dice: nosotros mismos nos gloriamos, estoy leyendo desde donde nos interesa, nosotros mismos nos gloriamos de vosotros, está hablando de los tesalonicenses, en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Pues eso también trae dicha y trae gloria al corazón del Padre, al corazón del Hijo. Ellos están viendo cada humillación que sufre el Hijo de Dios, y ellos estaban viendo la tribulación, el sufrimiento, la agonía, la persecución que estaban sufriendo estos tesalonicenses. Pablo era copartícipe de esa gloria, de esa alegría, de ese gozo que le produce al corazón de Dios esa fe en Dios, esa perseverancia, ese aferrarse del poder de Dios, que es el que provee la victoria y es el que provee el soporte, el poder para poder pasar por las persecuciones y las tribulaciones sin negar a Jesús, sin desistir, sin miedo del dolor, de la tortura, del encarcelamiento, de la humillación, del escarnio, sin miedo inclusive de la muerte.
Vamos pues para la pregunta número 11. En su magnanimidad hacia Pablo, ¿de qué cosas había librado el Señor a su fiel apóstol? Segunda de Timoteo 3:11. El Señor había librado al apóstol Pablo de todas las persecuciones que había sufrido. Vamos a leer segunda de Timoteo, aquí está al ladito de Tesalonicenses, sigue primera, segunda 3:11. Dice, yo quiero que leamos la parte final del versículo 11, que es lo que tiene que ver con la pregunta, porque el texto anterior está hablando de Timoteo. Entonces hablemos de Pablo. Él dice, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Finalmente el Señor nos librará, pero aquellos que Él sabe que aguantarán para pasar por la gran tribulación y que los dejará vivos y que por cierto algunos de ellos serán mártires o seremos, bueno, pero creo no, es un hecho, perdón, me expresé mal, pero la mayoría de ellos estarán vivos y serán trasladados al cielo sin ver la muerte. El Señor finalmente los librará cuando Jesús regrese de esa angustia ocasionada por la persecución. Y aquí vamos a hablar mucho de la angustia. Muy bien, pregunta número 12. Pregunta número 12. ¿Qué terrible predicción hizo Jesús para sus discípulos fieles en Mateo 24:21? Jesús dijo que ellos padecerán una gran tribulación. Bueno, en el lenguaje que él utilizó, ya lo vamos a leer, él en realidad está diciendo que esa tribulación será la más implacable tribulación de la historia de la iglesia. O sea, es una tribulación que no se compara con ninguna otra tribulación padecida por los hijos de Dios en ninguna otra época de la iglesia. Peor que la tribulación pasada durante la Edad Media. Vamos a leerlo, son palabras de Jesús en Mateo 20, se me perdió, Mateo 24:21. Muy bien, Mateo 24:21. Dice el Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Estas palabras quieren decir que esa será la más terrible persecución y tribulación de toda la historia de la Iglesia de Dios. Muy bien, vamos a la pregunta número 13. ¿Los hijos de Dios leales y obedientes también padecemos angustia? Salmos 18:6 y 31:9. Muy bien. Allí no está la respuesta, pero la respuesta es sí. Sí. Padecemos persecución y eso sí que es un hecho. Voy a colocarla aquí rapidito. Claro que sí. Sí padecemos angustia. Sí padecemos angustia.
Muy bien, bueno, imperfecciones que no existirán en el nuevo mundo recreado. Vamos a Salmos 18:6. Dice la palabra de Dios: en mi angustia invoqué a Jehová. Muy bien, y David sí que padeció angustia. Y el Salmo 31:9. Salmos 31:9. Ten misericordia de mí, oh Jehová, sigue hablando David, porque estoy en angustia. Bueno, yo he vivido mucha angustia y solo Dios lo sabe. Y el Hijo de Dios sabe que por ser completamente fiel a la palabra de Dios, al Señor, a la ley de Dios y al testimonio de Jesús, inclusive en nuestra propia iglesia, algunos nos hacen angustiar y nos hacen sufrir por nuestra fidelidad. ¿Cómo será cuando venga la persecución dentro de la iglesia? Muy bien, que Dios tenga misericordia de nosotros. Vamos a la pregunta número 14. 14. A pesar de que sí padeceremos angustia, ¿qué promesas nos hace nuestro misericordioso Dios? Salmos 50:15, 91:15. El Altísimo nos promete que si lo invocamos en el día de la angustia, nos responderá. Estará con nosotros y nos librará. Alerta. Toda promesa de la Biblia es condicional. Ya en la pregunta que sigue vamos a ver esas condiciones, ¿ok? Salmos 50:15. Salmos 50:15. Dice 50:15. E invócame, aquí está hablando Dios, en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Esta es la promesa divina. Y el Salmo 91, si no lo has memorizado, haz un esfuercito para que lo memorices. Y recuérdalo, es una orientación, ¿ok? Recuérdalo antes de irte a dormir, antes de acostarte a dormir, justo antes de acostarte en tu cama. Si puedes, arrodíllate y recuérdalo, apréndelo de memoria antes de dormirte. Y el versículo 15 dice, 91:15, me invocará, dice el Señor, y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Sí que se aplican más que en cualquier otra época del planeta Tierra, de la iglesia en este planeta, quiero decir, esta partecita final del versículo 15. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Después de la liberación viene la glorificación. ¿Qué será eso? Es inconcebible. En este mundo de horror y de penas, de tristeza, de maldad en el que estamos, no es concebible para la mente humana esa gloria eterna, o por lo menos no hay cómo comprenderla. Hasta que lleguemos allá entenderemos qué es la glorificación. Por ahora podemos estar completamente libres en Cristo Jesús. Juan capítulo 8, versículo 36, de manera que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Si Jesús está en el corazón,
la libertad está en nuestra alma y nos sentimos completamente libres a pesar de que estamos pisando terreno de Satanás. Estamos en su terreno. Y Jesús dijo acerca de este planeta que Satanás es el que reina aquí. En la parábola de la casa dividida, Jesús dijo, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo prevalecerá su reino? ¿De qué reino estaba hablando? ¿Recuerdas que Jesús insistió muchas veces en repetir, mi reino no es de este mundo? Aquí ya hay alguien que reina, un gobernante, el más tirano, el más cruel. Y aquí, en medio de este horror, nosotros podemos ser completamente libres. Sí, Jesús lo garantiza. De manera que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Y finalmente, este versículo 15 del Salmo 91, cuando Jesús regrese, nos dará la libertad final y nos glorificará. Nos glorificará. ¿Qué será eso? Estoy muy ansioso para entenderlo como Dios quiere que sea entendido. Recibiremos una dimensión de inteligencia y de comprensión ahora inimaginables. Bueno, ya viene el cuarto segmento